resistencia a la insulina. Mientras que, bueno, en este caso vamos a ver de que si es que un paciente tiene diabetes tipo 1, se va a tener que aumentar las dosis de insulina, ¿no? En vista de aumento de resistencia. Y en el caso de un paciente tipo 2, ya también va a tener que empezarse la terapia de insulina. Ahora, por otro lado, en el caso de los pacientes con insuficiencia renal terminal, estos ya también van a estar propensos a la hipoglucemia y va a haber una disminución del aclaramiento de la insulina. Acá un fenómeno importante que viene a ser la diabetes de agotamiento, en el cual se va a darse en algunos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad renal terminal. Es decir, que la tasa de filtración glomerular va a estar menos de 20 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados. En este caso de la diabetes de agotamiento, generalmente es cuando las personas normalmente han ido recibiendo sus tratamientos con insulina o algún otro antihiperglucémico, y a medida que la enfermedad va progresando de enfermedad renal crónica a la enfermedad renal terminal, entonces van a ir necesitando menos medicamentos para poder controlar la glucosa. Se ha reconocido varios mecanismos ya también de hipoglucemia, en los cuales vamos a ver la disminución de la gluconeogénesis, la malnutrición, vamos a ver que va a haber una disminución en la degradación de la insulina, los glóbulos rojos durante la hemodiálisis. También se van a alterarse las respuestas de las hormonas contrarreguladoras. Y bueno, acá principalmente les había hablado, ¿no?, anteriormente, que cuando había un fallo renal, disminuía la filtración glomerular y eso eso hacía de que las sustancias tóxicas de desecho se acumulen en la sangre y eso ocasionaba un aumento de la resistencia a la insulina. Entonces, para evitar eso es que se hace la diálisis, para que la diálisis cumpla la función del riñón y se puede eliminar esas sustancias de desecho y así disminuye la resistencia a la insulina. Por eso es que muchos pacientes que tienen hemodiálisis pueden llegar a experimentar periodos de hipoglucemia, ¿no? Entonces, en estos casos es lo que se debe ajustar las dosis de la insulina o bien interrumpirlas. Ahora, generalmente para producir menos hipoglucemia, hay una teoría en la que dice que la solución del dializado va a tener que estar con una concentración de glucosa entre 100 al 200 miligramos por decilitro. Bueno, también vamos a ver de que a estos mecanismos hipoglucémicos también se puede asociar lo que es la eliminación reducida de la insulina, que ya les había dicho, ¿no?, que se va a darse más que todo en la hemodiálisis y que también puede generar la hipoglucemia y se va a producirse por difusión a través de la membrana del dializador. Ahora, la secreción de insulina de las células beta pancreáticas va a estar determinado por los cambios inducidos en los niveles de la glucosa plasmática y también por la capacidad residual para poder responder a estos cambios. En base a esto vamos a tener que la función de las células beta y su secreción de insulina puede estar bien reducida o preservada. En caso de que esté reducida, va a haber como dicen, ¿no?, ya va a haber una mayor reducción de los niveles de insulina y esto va a generar de que el riesgo de hiperglucemia sea mayor después de la hemodiálisis. Y en cambio, si es que las funciones de las células beta van a estar preservadas, va a haber más riesgo de hipoglucemia en la hemodiálisis y bueno, esto va a darse después de desviaciones de hiperglucemia. Entonces, lo que se quiere es encontrar un equilibrio para el momento de hacer las dosificaciones de los agentes hiperglucémicos, esto para poder optimizar el tratamiento glucémico en los pacientes diabéticos que son ya tratados con hemodiálisis. Bueno, la diálisis peritoneal también viene a ser ya un modo alternativo para lo que es un modo alternativo de la diálisis. Lo que va a hacer es ayudar a protegerla de la hipoglucemia y esto va a ser mediante la absorción de la dextrosa de la solución de diálisis. Generalmente, el aumento de calorías por absorción de esta dextrosa va a promover que haya un aumento de peso y mayores requerimientos de insulina.
Bueno, recientemente se ha descubierto que con el uso de la monitorización continua de la glucosa, se ha descubierto que los pacientes con o sin diabetes en hemodiálisis van a estar expuestos a un aumento de la variabilidad de la glucosa, ya que puede haber aumento del estrés oxidativo, de los mediadores inflamatorios, y eso contribuir a un exceso de la mortalidad. Hay una hipótesis también para las complicaciones vasculares que están asociadas a la diabetes, que dice que la hiperglucemia va a aumentar la formación de productos finales de glicosilación avanzada y especies reactivas de oxígeno, ya sea en las células endoteliales, en los podocitos o células mesangiales, y esto va a resultar en un estado proinflamatorio crónico. Ya. Dentro de las implicaciones clínicas de la hiperglicemia en pacientes con enfermedad renal crónica, vamos a ver que en un estudio sobre el control de la glucemia, se realizaron diferentes ensayos, como es el ensayo ADVANCE, BAT y ACCORD, que mostraron que entre los participantes con diabetes tipo 2 a largo plazo y algunos pacientes que tenían enfermedad renal crónica en etapa temprana, el control glucémico intensivo no produjo ningún beneficio cardiovascular o una mayor mortalidad. En el 2007 también se informó que los niveles de hemoglobina glucosilada mayores o iguales al 10% generaban un mayor riesgo de muerte, en comparación con los niveles de aquellos pacientes en los cuales su hemoglobina glucosilada estaba entre un 5 al 6% en Tu apellido, por favor. Coaguila Monterroso, doctor. Acá. Bueno, en comparación con aquellos pacientes que tenían una hemoglobina glucosilada del 5 al 6%. Mm, Ya. Siguiente, Dianita, por favor. También se evaluó el impacto del control glucémico en aquellos pacientes con diabetes en hemodiálisis, en los cuales la hemoglobina glucosilada más del 8% presentó un riesgo 2 veces mayor de muerte súbita en comparación con aquellos pacientes que presentaban una hemoglobina glucosilada menor o igual al 6%. También se observó una tendencia a un mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares y muerte por insuficiencia cardíaca. Se realizó un estudio de seguimiento con ajuste por factores de confusión, en los cuales bueno, se consideraron lo que es la desnutrición, la inflamación, la anemia y las comorbilidades. Este estudio se hizo en un seguimiento extendido a 3 años, en los cuales se mostró que los niveles de hemoglobina glucosilada menor al 6,5 o mayor a 11% presentaban un mayor riesgo de mortalidad. Siguiente, Dianita. Los pacientes con diabetes tratados con hemodiálisis de mantenimiento y con hiperglucemia grave y cetoacidosis diabética suelen presentar síntomas de hiperglucemia leve. Estos pacientes con cetoacidosis y estos pacientes que estén en enfermedad renal crónica en hemodiálisis van a presentar una hiperglucemia más severa al ingreso, a pesar de tener unos niveles de hemoglobina glucosilada más baja. Entonces, aquellos pacientes que en la diálisis peritoneal usen concentraciones de glucosa del 2,27% al 3,8%, van a producir una hiperglucemia más grave y sostenida en comparación con aquellos pacientes que usen soluciones más fisiológicas, por ejemplo, una glucosa al 1,36% o que no contiene glucosa. Siguiente, Dianita. Dentro de las implicaciones clínicas de la hipoglucemia en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, vamos a ver que esta hipoglucemia va a ser una consecuencia de la terapia antihiperglucémica y va a estar asociado a un alto riesgo de morbilidad y mortalidad. Se informó que el 19,2% de los pacientes con diabetes que desarrollaron una enfermedad renal terminal presentaron un episodio de hipoglucemia el año anterior al inicio de la diálisis. También se vio una mayor incidencia en hemodiálisis en comparación con la diálisis peritoneal. Hay que tener en cuenta que la frecuencia de la hipoglicemia va a ser mayor en aquellos pacientes que estén en hemodiálisis en comparación con aquellos pacientes que no presenten diabetes. En un estudio de pacientes ambulatorios en hemodiálisis de mantenimiento, se vio que la prevalencia de la hipoglucemia fue de un 46% y un 52%. Siguiente, Dianita.
Los episodios de hipoglicemia se van a asociar a un mayor riesgo de hipoglicemia recurrente, también a una mortalidad después del inicio de la diálisis, a un mayor riesgo de arritmias cardíacas y accidentes cerebrovasculares, convulsiones e incluso la muerte cardíaca súbita. Se informó que en aquellos pacientes con una insuficiencia renal terminal, ya sea con o sin diabetes, el 3,6% ingresó por una hipoglucemia. Las causas más comunes fueron por una hipoglucemia inducida por fármacos, por sepsis o una desnutrición grave. Hay que tener en cuenta que la variabilidad glucémica va a estar relacionada con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares y muerte. Siguiente, Janita. Dentro de los objetivos del tratamiento glucémico, vamos a ver que entre los pacientes con diabetes y los que tengan una enfermedad renal crónica avanzada, el objetivo de los niveles de hemoglobina glucosilada van a ser diferentes para cada uno. Entonces, los niveles de hemoglobina glucosilada inferiores al 7% se va a asociar a una mayor supervivencia en pacientes con una menor comorbilidad y un estado nutricional adecuado. Y los niveles más bajos de hemoglobina glucosilada se van a asociar a un mayor riesgo de muerte en aquellos con comorbilidades y desnutrición. Ya, también se han recomendado, bueno, dentro de los objetivos de la prueba de hemoglobina glucosilada, eh, se recomienda que estos niveles tienen que estar aproximadamente entre el 7% para la mayoría de los pacientes que estén con enfermedad renal crónica, pero se han planteado objetivos menos estrictos en los cuales podría estar en un 7% y un 8%, ya que estos pacientes con enfermedad renal crónica van a tener una esperanza de vida más corta, una alta carga de comorbilidades y alto riesgo de presentar lo que es la hipoglucemia. Entonces, los niveles de hemoglobina glucosilada van a tener, bueno, esta prueba tiene menos confiabilidad en el contexto de la enfermedad renal crónica. Siguiente, Janita. Dentro de lo que es el monitoreo glucémico por métodos tradicionales en la enfermedad renal crónica avanzada, vamos a ver que las guías de práctica clínica nos recomiendan el control glucémico con esta hemoglobina glucosilada y la monitorización domiciliaria de la glucemia. Mm, Va a haber muchos factores que se van a relacionar con la enfermedad renal en etapa terminal que pueden afectar negativamente al valor de esta prueba. Por ejemplo, se han informado que los valores altos en pacientes con, se han informado valores altos en pacientes con niveles elevados de nitrógeno ureico en sangre y acidosis metabólica. Esto principalmente se dio por la formación de la hemoglobina carbamilada, ya que no se puede distinguir entre la hemoglobina glucosilada. También se informó niveles de hemoglobina glucosilada baja en aquellos pacientes que presentaban anemia, uso de agentes estimulantes de eritropoyetina y lisis de eritrocitos durante los procedimientos de hemodiálisis. Siguiente, Dianita. Ya. Debido a limitaciones, se han desarrollado el uso de marcadores glucémicos alternativos como es la fructosamida y la albúmina glucosilada. Estos biomarcadores van a reflejar la glucemia en un periodo de tiempo más breve por la menor supervivencia en sangre que van a tener. La albúmina glucosilada va a tener errores sistemáticos más bajos para lo que es el control glucémico por hipoalbuminemia, a diferencia de la fructosamida, que esta va a presentar errores sistemáticos más elevados para el control de la hipoalbuminemia. Entonces, la albúmina glucosilada y la fructosamida no van a tener una precisión adecuada para lo que es el control glucémico general. Siguiente, Dianita. Glucosa en sangre autocontrolada por el glucómetro capilar. Vamos a ver que la glucosa en sangre en el punto de tensión va a estar limitada por una mala estabilidad de la muestra o por varios factores que podrían afectar la concentración de la glucosa, como podrían ser la anemia, las enfermedades agudas y los medicamentos o diferentes sustancias que pueden interferir. Dentro de los métodos para medir la glucosa, se van a basar en tres enzimas, como es la glucosa oxidasa, la exoquinasa y la glucosa deshidrogenasa. Esta glucosa deshidrogenasa se puede unir a varias coenzimas, como es la pirroloquinolina quinona, el dinucleótido de nicotina adenina y el dinucleótido de flavina adenina de glucosa deshidrogenasa.
Se han informado diferentes eventos hipoglicémicos graves con el uso de estos medidores, por lo que no se puede distinguir entre glucosa y otros azúcares. También se han informado diferentes interferencias cuando usan estos medidores basados en glucosa oxidasa, por lo que se llegó a una conclusión de que no se deben usar en pacientes con enfermedad renal en estadio terminal o que estén en diálisis. Siguiente, Dianita. Bueno, las siguientes tablas nos van a mostrar lo que son las recomendaciones para la monitorización y el tratamiento de la leucemia a largo plazo en estos pacientes. Por ejemplo, en aquellos pacientes que estén en estadio 1 al 5 de enfermedad renal crónica, incluido lo que es el trasplante de riñón, sí se va a poder utilizar esta hemoglobina glucosilada y los requerimientos de insulina van a ser en menores dosis para los pacientes con diabetes de tipo 1 y que están en estadio de enfermedad renal crónica 3. Los que estén en estadio 5 en diálisis no se va a requerir esta prueba de hemoglobina glucosilada. Siguiente, Dianita. En esta tabla vamos a ver los diferentes medicamentos antihiperglucémicos y las consideraciones que se va a tener para para los pacientes que presenten una enfermedad renal crónica en estadio terminal. Por ejemplo, la metformina va a estar contraindicado en estos pacientes por el riesgo de acidosis láctica. La glipizida y la glimepirida no van a requerir un ajuste de dosis, pero hay que tener cuidado con lo que es la hipoglicemia y bueno, y se recomienda una dosis de 2,5 miligramos al día. Va a estar contraindicado en estos pacientes el uso de la glipurida. Siguiente, Dianita. Bueno, los medicamentos como la nateglinida y la repaglinida se recomienda un inicio de forma conservadora, pero en aquellos pacientes que tengan una tasa de filtración glomerular menos de 30 mililitros por minuto. En el caso de los inhibidores del dipeptidilpeptidasa 4, se recomienda una dosis máxima de 25 miligramos al día en el caso de la sitagliptina. En el caso de la sexagliptina, una dosis máxima de 2,5 miligramos al día. No va a requerir dosis en estos pacientes el uso de la linagliptina y se recomienda el uso de la alogliptin a 6,25 miligramos al día. Siguiente, Dianita. Dentro de los agonistas del receptor 1 del péptido similar al glucagón, vamos a ver que va a haber varios medicamentos que van a estar contraindicados en estos pacientes con una enfermedad renal en estadio terminal, como son la hexanitina y la albilglutida. No se va a requerir un ajuste de dosis en estos pacientes, el uso de los fármacos como la liraglutida, la dulaglutida y la semaglutida inyectable. Siguiente, Dianita. Dentro de los inhibidores del transportador de bloque de sodio de glucosa 2, los fármacos que van a estar contraindicados va a ser el canaglifloxin y el ertuglifloxin. Y bueno, también va a estar indicado lo que es la dopaglifloxina en aquellos pacientes que tengan una tasa de filtración menos de 30 mililitros por minuto. Siguiente, Dianita. Mm, ya. Dentro de los inhibidores del alfa-glucosidasa, vamos a ver que bueno, estos medicamentos van a estar contraindicados. En el caso de lo que es la pioglitazona, no se recomienda un ajuste de dosis, pero hay que tener en cuenta la retención de líquidos y los efectos adversos sobre el metabolismo óseo. Siguiente, Dianita. Condori Pacheco Sara, doctor. Continuando con la exposición, les voy a hablar acerca de la monitorización glucémica mediante la monitorización continua de glucosa en la enfermedad renal crónica avanzada. Primeramente, la monitorización continua de glucosa es una herramienta portátil que sirve para medir los niveles de glucosa cada 5 minutos por 6 días de forma continua en el líquido intersticial mediante un filamento. Todo esto se da a través de un sensor que mediante el transmisor va a enviar señales a un dispositivo receptor para informar la lectura.
es necesario indicar al paciente que debe revisar este monitor mínimamente de 3 a 4 veces al día. La importancia de este monitoreo es que conduce a decisiones más adecuadas para el tratamiento y un control más eficaz de la glucosa. En el caso de una enfermedad renal crónica avanzada, es importante que el monitoreo continuo para realizar que este monitoreo continuo sea eficaz para realizar un análisis descriptivo de la información, ya que tenemos que evaluar las gráficas que nos van a dar idea de lo que es un comportamiento de los niveles de glucosa tisular, además de evidenciar eventos de una hipoglicemia o una hiperglicemia durante y fuera de la diálisis. En cuanto a los sistemas de monitoreo, según el artículo nos menciona dos tipos, uno sin calibración y el otro con calibración. El sin calibración tenemos los sistemas para Abbott Freestyle Libre y el Dexcom G6, y los sistemas con punción digital para calibración tenemos el Mextronics Guardian 3, el Enlight 2, que pertenecen también al Mextronics, y el Dexcom G5 y el Eversense, que es un dispositivo implantable, que les explicaré más adelante. Siguiente, Dianita, por favor. Ya. Cuanto a los componentes de este dispositivo, son dependiendo a lo que se adquiera. Por ejemplo, en un Dexcom G6 podemos tener un monitor que puede estar conectado a la bomba de insulina, un transmisor y cargador, un sensor de glucosa y un insertador de glucosa. Como se ve en la imagen inferior, se ve un sistema de monitorización flash que es en el que se muestra el sensor y el monitor en el que se tiene que acercar para leer los controles de glucosa. En la imagen superior derecha se ve en superior izquierda se ve el sensor que va a poseer un filamento flexible que va a ser insertado bajo la piel y que tiene una vida que va desde los 6 a los 14 días dependiendo del modelo, y un transmisor que va a enviar la señal a un dispositivo receptor que se ve en la imagen superior derecha, donde se ve que el transmisor va a enviar señales al monitor, donde se va a mostrar en la pantalla del dispositivo la lectura de la glucosa, como se ve en la imagen inferior derecha. Aquí se ve un gráfico donde la glucosa es medida en miligramos por decilitro y las horas donde la glucosa es medida cada 5 minutos. Incluso el transmisor puede enviar los datos al celular mediante una aplicación, dependiendo al tipo de monitor que se adquiera. La glucosa en sangre y el líquido intersticial no necesariamente van a tener el mismo valor. Generalmente, cuando el nivel de glucosa en sangre se encuentra mantenido durante mucho tiempo, estos niveles de glucosa en sangre y en líquido intersticial se pueden equilibrar y pueden coincidir. Siguiente, por favor, Dianita. Gracias a esta monitorización de glucosa continua, se sabe que es muy común la aparición de hipoglicemia, siendo más frecuentes en pacientes hemodiálisis en comparación con los que no están en diálisis, además de también mostrar la variabilidad glicémica que también va a ser común, incluso en pacientes con diabetes tipo 2 bien controlada. Hay muchos estudios que van a utilizar este monitoreo y van a identificar patrones glucémicos específicos para pacientes que van a estar sometidos a diálisis. Por ejemplo, en pacientes sin diabetes, la concentración media de glucosa fue menor durante la hemodiálisis que en las horas sin diálisis, con una baja en la tercera hora después del inicio de la diálisis. En otro estudio nos menciona que en pacientes con diabetes tipo 1, tipo 2, también hubo niveles bajos de glucosa durante la hemodiálisis, con nivel más bajo de glucosa 12 horas después de la hemodiálisis, siendo altos en los días sin hemodiálisis. Hubo también otro estudio con pacientes con diabetes tipo 2 en hemodiálisis que han utilizado estudios de pinza glicémica y han demostrado tener una mejor sensibilidad a la insulina después de una sesión de diálisis. Siguiente, por favor. En cuanto a las ventajas del monitoreo continuo, es mejorar la evaluación de los patrones glucémicos, también mejorar las necesidades de insulina entre los pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica avanzada, y además de que tiene un potencial de ser un nuevo estándar para la evaluación del control glucémico en pacientes diabéticos tratados con hemodiálisis de mantenimiento, ya que hay muchas limitaciones de la hemoglobina glucosilada y otros biomarcadores.
Gracias a la expansión de estos estudios, se ha logrado tener un tiempo en el rango objetivo, también un rango de hiperglicemia, hipoglicemia y una variabilidad glicémica. Aún con muchos estudios, los objetivos van a ser los mismos que el de la hemoglobina glicosilada, ya que es la capacidad de predicción de las complicaciones diabéticas. En cuanto al perfil de glucosa de 24 horas que nos ofrece el monitoreo, es principalmente, los objetivos principales son tener patrones de glucosa, disminuyendo la cantidad de pinchazos y ser conectados con la bomba de insulina, además de evaluar las respuestas en las comidas, los medicamentos y enfermedades agudas u otros factores estresantes que nos puede ofrecer este sistema. Siguiente, por favor. En cuanto a los datos que se obtienen en el monitoreo, que se pueden utilizar son generar un indicador de gestión de glucosa que va a permitir ajustar los objetivos glicémicos y también una hemoglobina glicosilada que se va a estimar por el monitoreo continuo. Aunque estos dos no se van a correlacionar en la práctica clínica, para esto se ha creado una fórmula para calcular este indicador de gestión de glucosa mediante una tecnología del monitoreo continuo. La fórmula es la que se ve en la pantalla. Esta fórmula va a ser útil para pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y en diálisis cuando no hay una confiabilidad en una hemoglobina glicosilada. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a los diferentes monitores, tenemos el Yellow Spring Instrument, que va a ser un dispositivo utilizado en la investigación. Este también va a ser conocido como un gold estándar para la evaluación del control de glucosa. Este dispositivo va a utilizar un biosensor que utiliza membrana a base de glucosa oxidasa. Se usa para oxidar la glucosa a gluconolactona y peróxido de hidrógeno, y el peróxido de hidrógeno se va a oxidar en el ánodo del platino de la sonda electroquímica, produciendo un flujo de electrones, por lo que se considera que es un método amperométrico, que va a ser proporcional a la concentración de la glucosa en la muestra. También tenemos otros sistemas en tiempo real como el Guardian, el Dexcom G6 y el Abbott Freestyle Libre, que lo voy a desarrollar más adelante. Siguiente, por favor. En cuanto al Abbott Freestyle Libre y el sistema Dexcom, ambos van a ser de detección transcutánea mediante el filamento que ya les mostré y se va a adherir a la piel recomendado en las extremidades superiores, en el área abdominal, evitando colocar en áreas donde el filamento se doble y que sea un impedimento para que haya una detección de la glucosa. Ambos van a utilizar la tecnología a base de glucosa oxidasa. El sistema Abbott Freestyle Libre también va a ser conocido como un sistema de monitorización flash que va a dar una lectura continua en un tiempo real y el trazado de las 8 últimas horas de glucosa, siempre y cuando la persona, como se ve en la imagen inferior, acerque el sensor al receptor necesario para escanear los resultados. La desventaja es que estos no van a contar con la posibilidad de alarmas y no va a necesitar calibraciones, además de tener una duración de 14 días. En el caso del sistema Dexcom, tenemos el sistema Dexcom 4 y también el 6. El 4 es el que va a requerir calibración y el 6 es el más supuestamente efectivo. Además que va a formar de un sistema integrado con otros dispositivos como una bomba de insulina. Este sistema G6 va a tener muchas ventajas ya que es muy novedoso, pues este sistema cuenta con alarmas predictivas de hipoglicemia grave, además de que estos datos obtenidos por este sistema pueden ser compartidos hasta por 5 personas. Es más discreto y fácil de aplicar ya que es delgado y además de tener mucha exactitud en sus resultados. En el caso del sistema Eversense, este va a ser un implantable en va a ser un sistema implantable en tejido subcutáneo. Va a requerir de una pequeña incisión y va a tener una duración de 90 días. Va a requerir de un transmisor que se puede quitar y volver a poner mediante el sistema de Bluetooth
se va a enviar los resultados a un smartphone y que va a actuar como un receptor. Además, el transmisor puede emitir alertas si no está el móvil o el monitor cerca. Este no va a ser tan eficaz en una enfermedad renal terminal, ya que se va con hemodiálisis, ya que va a tener que realizarse el procedimiento mediante una incisión y puede tener daños vasculares. Siguiente, por favor. En cuanto a las interferencias de la monitorización continua de glucosa, en el caso del Guardian de Mextronics, tenemos que tiene una interferencia con el acetaminofén, etanol, vino, albuterol, lisinopril, atenolol, atorvastatina y ácido ascórbico. En el caso del Dexcom G6 no va a tener ninguna interferencia, por lo que es este sistema muy eficaz, pero en el caso del Dexcom G4, este va a interferir con la lectura intersticial de glucosa mediante sus sensores, ¿no?, de monitoreo glicémico, que van a ser iguales al Guardian Mextronics. En el caso del Freestyle libre, va a tener una interferencia con el ácido ascórbico y ácido salicílico, y en el caso del Eversense va a tener una interferencia con el manitol de tetraciclina. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las conclusiones, los pacientes con diabetes en concomitancia con una insuficiencia renal terminal van a experimentar tantos episodios de hipoglicemia como hiperglicemia, y para la evaluación de la glicemia por la hemoglobina glucosilada va a presentar ciertas limitaciones, puesto que por una enfermedad renal crónica va a presentar muchas afecciones que van a ocasionar que haya errores en el resultado. Lo que revisado en el artículo nos da nuevas opciones como el monitoreo continuo de glucosa, que es más precisa y se va a ajustar al tratamiento en diabetes y en una enfermedad renal crónica avanzada, especialmente en pacientes que van a presentar una diálisis. Eso sería todo, doctor. Ya, gracias. Preguntas por el chat. Va a ser considerado como participación, ¿no? Pueden escribir preguntas para Diana. Diana, los pacientes con... Primero, ¿a qué se llama enfermedad renal avanzada? Bueno, doctor, se considera enfermedad renal avanzada cuando el filtrado glomerular o la tasa de filtración glomerular va a estar menos de 20 mililitros por minuto por 1.23 metros cuadrados. Ya. ¿Y estos pacientes van a estar en diálisis? Bueno, generalmente la hemodiálisis ya se realiza en pacientes que tienen enfermedad renal terminal, porque mientras la enfermedad renal crónica va a ir avanzando a enfermedad renal terminal, entonces ya van a ir necesitando ya menos uso de medicamentos antihiperglucémicos. Entonces, la hemodiálisis ya sería para la enfermedad renal terminal. Ya. Generalmente se indica diálisis cuando la depuración está a menos de 15. ¿Ya? Entonces, casi todos los pacientes de lo que se han hablado hoy día es de pacientes que ya están en diálisis, por si acaso. ¿Ya? Entonces, Diana, los pacientes con esta enfermedad avanzada renal o enfermedad renal tienen más tendencia a ser hiperglicemias o hipoglicemias. Los pacientes con enfermedad renal terminal, doctor. En los pacientes con enfermedad renal avanzada, ¿tienen más tendencia a ser hipoglicemias o hiperglicemias? Tienen más tendencia a ser hipoglucemia, doctor. Hipoglicemias. Pero también explicaste que los pacientes tienden a ser tendencia a ser hiperglicemias. ¿En qué grupo de pacientes ocurre esto? Bueno, generalmente es en los pacientes que van a tener la función de las células beta y la secreción de insulina va a estar reducida. Entonces, al haber más reducción de la insulina, va a haber más riesgo de hiperglicemia. Ya, mantente aquí. Ya, y entonces de los diabéticos, ¿quiénes
¿Quiénes tendrán más reducida la función de la célula beta? ¿Los que tienen poco tiempo de diabetes o los que tienen mucho tiempo de diabetes? Serían los que tienen mucho tiempo de diabetes, doctor, porque generalmente ese riesgo de hiperglucemia va a ser después de generalmente dependiendo si es que las células beta van a ser, su función va a estar reducida, entonces se va a darse después de la hemodiálisis. Pero en caso de que, mm, como le había explicado, cuando se realiza la diálisis debido a la disminución del, este, o sea, debido a la disminución de la función renal, va a haber acumulación de las sustancias tóxicas en la sangre, entonces eso va a hacer de que haya más resistencia a la insulina. Y para contrarrestar eso, entonces se debe hacer la diálisis, pero el problema es que ya también los pacientes pueden caer en hipoglicemia. Ya, gracias. ¿Está claro esta parte? ¿Alguien pregunta más de esa parte? ¿Por qué motivo? De hecho, que cuando vemos a los pacientes con diabetes, cuando están empezando a hacer falla renal, o sea, cuando están en una depuración de 40, 30, 20, vemos que su glicemia es mucho más irregular, en la práctica, digo, ¿no? Es más irregular, más difícil de controlarlos. Y cuando ya entran a diálisis, muchos pacientes incluso, bueno, comienzan a hacer hipoglicemias y hay que comenzar a retirarles la medicación, ¿ya? Retirarles. Usaban, digamos, 60 unidades de insulina, hay que comenzar a bajarles. Usaban pastillas, hay que bajarles. ¿Ya? A ver, acá hay algunas preguntas. En enfermedad renal crónica, ¿cómo se controla el proceso de diabetes si la hemoglobina glicosilada se altera? O sea que la hemoglobina glicosilada no es un buen marcador. Bueno, se utiliza para ver si el diabético está bien controlado, pero cuando hay enfermedad renal, lo que han dicho es que la hemoglobina glicosilada no sería un buen marcador. ¿Es correcto eso, expositores? Creo que Sí, eso habló doctor. Lucía y Sara también. Sí, doctor. Bueno, esta prueba de hemoglobina glucosilada se va a alterar en estos pacientes, principalmente si estos niveles van a estar bajos o van a estar alterados. Entonces, no van a tener una buena confiabilidad para los pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Y por qué se altera? Como los pacientes con enfermedad renal crónica van a tener diferentes factores de riesgo, ya sea comorbilidades o también diferentes cambios fisiológicos, esta hemoglobina glucosilada se va a alterar por diferentes variantes, ya sea anemia, que estén usando otros estimulantes, por ejemplo, de eritropoyetina o las condiciones propias del propio paciente que va a tener más factores de riesgo. Sí, Este, Acotando, agregando a la respuesta de mi compañera, la hemoglobina glucosilada, pues no sería un, un- un dispositivo eficaz, ¿no? Para el diagnóstico de una hipoglicemia o hiperglicemia. Por lo tanto, se podría utilizar este otro método de control de glucosa, como es el monitoreo continuo de glucosa, ¿no? Dependiendo a la necesidad del paciente o a lo que requiera, tendría, ¿no? Una gran variedad de dispositivos que podría elegir. claro, la principal causa es la anemia. Obviamente, al alterarse la hemoglobina en general, los pacientes con enfermedad renal hacen anemia. ¿Pueden aclarar por qué el paciente renal hace anemia? Todavía no. El grupo, por qué los diabéticos con enfermedad renal hacen anemia? A ver, Carlos.
Sí, exactamente. Entonces, hay falla de la eritropoyetina que se fabrica en el riñón y por tanto hacen anemia a los pacientes, ¿no? Entonces, al hacer anemia, la hemoglobina varía y por tanto la hemoglobina glicosilada varía. Acá hay otra pregunta que dice, en la diabetes de agotamiento, ¿en qué tipo de paciente se da? ¿Y cuál es su sintomatología? Diana. Bueno, la diabetes por agotamiento se va a darse en los pacientes que tienen enfermedad renal terminal y diabetes, y está asociado a la diabetes tipo 2. Y bueno, la tasa de filtración glomerular va a estar menos de 20 mililitros y sintomatología. Bueno, es lo que les decía que los pacientes que ya anteriormente habían sido tratados con algún antihiperglucémico, pero mientras va progresando la enfermedad renal terminal, disminuye esa necesidad del uso de los antihiperglucémicos. Sí, y la razón es porque la insulina, como ha explicado, se debe eliminar por el riñón, ¿no es cierto? Entonces, el riñón, si no funciona al 100%, se comienza a fallar, funciona al 60, 50, 40%, la insulina endógena no se puede eliminar, por tanto, tiene un tiempo de vida mayor en el organismo. Y eso hace que el paciente ya no requiera, o sea, en forma relativa tiene más insulina. Y al tener más insulina, su glucosa se controla mejor. Entonces el paciente comienza a mejorar su glucosa, en algunos casos hace hipoglicemia, ¿no? La siguiente pregunta dice, ¿se considera el tratamiento con insulina en pacientes con enfermedad renal crónica? Eso es para Lucía. Y es más, Lucía, sería importante que pongas otra vez, por favor, tus diapositivas de los medicamentos que se pueden utilizar en insuficiencia renal. Eso es importante. Pon, por Sí, favor, esa doctor. diapositiva y para explicar Un esta parte. momentito, por favor. Un Claro. momento. Y vas contestando, Lucía. Dianita, avánzalo uno más. Ya. ¿No? Ahí está bien, creo. Esa es la primera diapositiva. Ya, sí. Como podemos ver en este cuadro, los fármacos que se van a usar para los pacientes con enfermedad renal crónica van a ser distintos a los fármacos que se van a usar en pacientes que no presentan esta enfermedad renal crónica en estadio terminal. Por ejemplo, la metformina no va a estar contraindicado. Los fármacos que sí se van a usar para estos pacientes puede ser la glipizida y la glumipirida. Cámbialo, Dianita. Se te está... un ratito antes, pon la anterior todavía, la de metformina, porque es bueno que se aclare todo esto, ¿no? Entonces, primero, ¿la insulina se puede usar en cualquier grado de insuficiencia renal, sí o no? No, doctor, porque los pacientes con enfermedad renal crónica van a tener una disminución en el filtrado glomerular, entonces ya no haría el mismo efecto. No, la pregunta es si se puede usar insulina en cualquier grado de insuficiencia renal. ¿Se puede usar? Se podría usar en aquellos pacientes que no tengan una tasa de filtración menos del 30 mililitros, menos de 30 mililitros por minuto. No, bueno, por eso es bueno aclarar. La insulina se puede usar en cualquier grado de insuficiencia renal. Es el medicamento de elección. O sea, si el paciente esté en diálisis o tenga depuración 30, 20, 10 o en diálisis, es el medicamento que se puede utilizar. ¿Ya? Se puede utilizar. No está contraindicado. Es el único medicamento, bueno, era el único medicamento que se podía utilizar. Porque solamente se ajusta la dosis. O sea, si el paciente utilizaba 60 unidades, ¿no? Pero comienza a hacer falla renal, quizás requiera menos. Se le baja la dosis a 40, 30, 20 o 10.
¿no? Se le puede retirar también, si vemos que su glucosa está normal, con 10 unidades, le podemos retirar y capaz controla el concepto este que has dicho de diabetes de agotamiento, ¿no? O sea, se puede también no usar nada, pero se puede usar insulina, ¿ya? Respecto a la metformina, como pones en la tabla, está contraindicado a la derecha en cuando el paciente esté en diálisis. Pero es bueno que aclares lo que dice al medio. ¿Qué dice al medio? O sea, ¿hasta qué nivel de depuración se puede usar la metformina? Lucía. Cuando la tasa de filtración glomerular va a ser mayor a 45 mililitros por minuto. Ya, pero sigue leyendo. No se debe de iniciar ni reducir la dosis si ya está en terapia y tiene una tasa de, el grado de filtración glomerular va a ser entre 30 y 40 mililitros por minuto. Se va a suspender esta metformina si la tasa de filtración glomerular va a ser menos de 30 mililitros por minuto. Exacto, eso es importante. O sea, se puede seguir utilizando. Si tu paciente tiene una depuración de 35, ¿se podría utilizar metformina? ¿Sí o no? Lucía. Sí, doctor. Claro, sí, pues. Sí, ahí dice, suspender solo dice si tiene filtración menos de 30. O sea, se puede utilizar. Lo que puedo hacer es reducir la dosis, bajar la dosis. Ahí está un poquito mal la traducción, ¿ya? Se puede reducir la dosis, pero se puede... Antes, esto ha cambiado en los últimos años. Antes era 45, ¿no? O sea, mira, ahí dice, sin ajustar la dosis, se puede utilizar hasta una filtración de más de 45. O sea, se puede dar una dosis completa, que es hasta 2.500 miligramos. Si baja de 45, podría ajustar, o sea, bajarle la dosis al paciente, pero puedo seguir usando. Y si está en menos de 30, ahí recién le suspendo, ¿ya? Incluso, bueno, se está viendo estudios para utilizarlo incluso en menos de 30, pero esos son estudios todavía. Hasta ahora está aprobado utilizarlo hasta 30. Menos de 30, recién suspender. Eso va para la pregunta de examen, por si acaso. Ya, de las sulfonilurias, la que más usamos en nuestro medio es la gliburide. ¿Cuál es el otro nombre de gliburide? Glibenclamida, doctor. Exacto, es la famosa glibenclamida que tenemos acá en el seguro, ¿no? Y muchos pacientes usan. ¿Y qué dice? Está contraindicado en diálisis, ¿no es cierto? Y cuando la filtración glomerular está a menos de 60, dice evite su uso. Evite su uso. En menos de 60, ahí no has puesto, pero debe decir, menos de 60 de filtración, evite su uso. La otra sulfoniluria que usamos bastante acá, no hay en el seguro, pero se puede comprar, es la glimepiride. Entonces, ahí dice que se puede utilizar incluso, ¿no? Incluso en hemodiálisis, pero siempre y cuando se utilice dosis bajas. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora sí pon la siguiente, que habla de los nuevos grupos de medicamentos. Respecto a nateglinide y repaglinide, no tenemos en el país. Ingresaron hace tiempo, pero se dejaron de usar. Los que sí tenemos son la sitagliftina, la linagliftina y la saxagliftina. Entonces, revisen esos datos, por favor, ¿ya? Entonces, la sitagliftina dice que se debe disminuir la dosis, o sea, se puede utilizar, pero a dosis baja, inclusive en diálisis, que está a la derecha. O sea, un paciente en diálisis le podría dar sitagliftina. Como les decía, antes de que existieran estos medicamentos, lo único que usábamos era insulina, ¿no? Pero actualmente estos medicamentos se pueden usar. Y la linagliftina, reparen ahí, se puede usar incluso sin ajustar la dosis. ¿Por qué? Porque la linagliftina tiene metabolismo hepático. Entonces, la linagliftina se puede usar inclusive en pacientes con diálisis, ¿ya? Y la sitagliftina y la saxagliftina solo hay que ajustar la dosis, ¿ya? La siguiente, por favor. Después, los otros medicamentos nuevos que tenemos son estos, los agonistas de la GLP, recuerden, la GLP es una incretina, y reparen también ahí,
¿no? Está contraindicado si están en diálisis, ¿no? Está contraindicado. Lo que tenemos es acá la exenatide y la liraglutide. Entonces, recuerden, la exenatide está contraindicada y la liraglutide, reparen en la liraglutide que se usa, se puede usar incluso, dice, sin ajuste de dosis en pacientes con diálisis, sí se podría utilizar. Y los últimos medicamentos son la siguiente, los inhibidores SGLT2. Si recuerdan, los inhibidores SGLT2 son medicamentos que utilizan el riñón para funcionar, porque ese transportador SGLT2 está en el riñón. Entonces, obviamente, más que contraindicado, respecto a la canaglifosina y la dapaglifosina y la empaglifosina, dice que está contraindicado en diálisis, que está en la columna de la derecha. Pero en realidad, más que contraindicado, no se usa porque no habría efecto, porque si el riñón no funciona, tampoco funciona este transportador. Por tanto, no funcionaría. Sin embargo, se están haciendo estudios, ¿ya? Reparen ahí que dice, con la empaglifosina, dice que se puede utilizar hasta una filtración más de 45, ¿ya? Sin embargo, hay estudios que se están haciendo actualmente para utilizar entre 30 y 45, pero son estudios, recién parece que funciona, incluso da protección renal. Y reparen en la dapaglifosina, dice no recomendada, ¿no? De 30 a 60, ¿no? O sea, menos de 60 ya no se podría dar dapaglifosina. Pero son medicamentos tan nuevos que ahorita están en investigación. Probablemente se puedan usar después. Y en la canaglifosina, reparen, ¿no? Que se puede usar normal hasta una filtración de 60, pero si baja de 60, se puede utilizar, dice, evitar el uso, suspender en pacientes que tienen menos de 45 de filtración, ¿ya? Este dato es importante, esos datos que les acabo de mencionar. Sí. ¿Hay alguna pregunta más? A ver, voy a tratar de resolverlas para avanzar. ¿Se considera el tratamiento con insulina en pacientes con enfermedad renal crónica? Sí. O sea, la insulina se puede utilizar en cualquier grado de insuficiencia renal. Lo que hay que hacer es solamente ajustar la dosis. Pacientes con hiperglicemia de inicio de diálisis, ¿hay un mayor grado de mortalidad? También, ¿no? Ya eso sí lo ha explicado su compañera en la exposición. Pacientes con ERC, filtración glomerular menos de 30, ¿no se da metformina? Cierto, no se da menos de 30, lo hemos aclarado. ¿Cuáles son las condiciones y o criterios para iniciar diálisis en pacientes con nefropatía diabética? Los nefrólogos utilizan el criterio de 15 a 20. Si un paciente está en depuración menos de 20 o menos de 15, ellos le van a recomendar al paciente diálisis. ¿Cuál sería el rango aceptable de hemoglobina glicosilada en pacientes con ERC? También han respondido, ¿no? Dice que 7, entre 7 y 8 diría yo, 7, 8, ¿no? Considerando que la anemia baja la hemoglobina, y los estudios dicen que también alrededor de 7 tienen menos riesgo de fallecer, de tener complicaciones. Eso también lo explicaron. ¿El tratamiento varía en un paciente post-trasplantado? Interesante. Sí, porque el riñón comienza a funcionar bien y el paciente que ya no usaba medicinas, ¿no? Lo trasplantan, le ponen riñón nuevo y el riñón depura toda la insulina, ¿no? Y el paciente otra vez comienza a hacer hiperglicemias. Sí, eso hemos visto en el hospital. En el hospital hay un centro de trasplantes. Hemos visto eso. Y dos, que muchas veces hacen hiperglicemia porque de los medicamentos que se utilizan para el post-trasplante, que son medicamentos para disminuir el rechazo inmunológico, algunos de ellos causan hiperglicemia. Hemos visto incluso diabetes en pacientes que antes no tenían diabetes. Y hay que monitorear la glucosa y hay que ver si hacen hiperglicemia. ¿Por qué el sistema Eversen no es apto para pacientes con hemodiálisis? Básicamente porque no se han hecho estudios. No se han hecho estudios todavía. Es como la vacuna, ¿no? Dicen, no se usen embarazadas. No es porque haga daño, ¿sí? No se han hecho estudios todavía. Me refiero a la vacuna COVID, ¿no? No se han hecho estudios suficientes para pacientes con hemodiálisis.
Es verdad que la insulina por nada se utiliza cuando el paciente tiene una estenosis significativa de la arteria coronaria. Falso, falso. Se puede utilizar insulina en cualquier momento, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Entonces hemos resuelto todas las interrogantes. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta más? Creo que todo se ha aclarado. Les dejo un pasito entonces, ¿ya? Para resolverlo hasta las 9. Gracias por las diapositivas, ¿no? Les dejo un Gracias, pasito doctor. para las 9, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Que tengan buen día. Voy a detener la grabación. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas Gracias. Doctor Carlos, disculpe. Dime. Perdón, doctor Carlos. Disculpe, doctor. Soy Midwar, doctor. Por favor, ¿me podría considerar? Entro un poco tarde, doctor, a la No, has llegado muy tarde. Bueno, te admito, pero los que llegan muy tarde ya les pongo falta. Sí, trata de conectarte pues más temprano.